El 12 de noviembre, nuestra iglesia celebra a San Josafat Kontsevich o Josafat de Lituania, patrono de la vuelta a la unidad entre ortodoxos y católicos, obispo greco-católico ruteno y mártir de la cristiandad. Año 1623, Lituania. Josafat Kontsevich nació en una familia de fervientes ortodoxos en Volodímir de Volnia, Ducado de Lituania, en el año 1580. Vivió los tiempos en que la Iglesia ortodoxa tradicional y la Iglesia greco-católica bielorrusa de rito griego se encontraban en una pugna constante. Finalmente, esta última restableció la plena comunión con Roma durante el Concilio de Florencia, reconociendo el primado de Pedro sobre el resto de los obispos. De muy joven, Josafat fue enviado a Vilna para aprender a ejercitar el oficio del comercio y allí advirtió de muy cerca los contrastes doctrinales entre los ortodoxos católicos rutenos que se habían unido a la Iglesia Católica uniatas y los ortodoxos que no aceptaban tal unificación con la Iglesia Latina. Después de una profunda reflexión, decidió unirse a los greco-católicos. Luego se retiró al monasterio basiliano de la Santísima Trinidad y allí vivió como ermitaño durante varios años, durante los cuales reforzó sus convicciones teológicas, expresadas también en algunas obras escritas en las que intentó demostrar el origen católico de la Iglesia rutena y su primitiva comunión con la Santa Sede. Con sus escritos también exhortó a realizar la reforma de los monasterios de rito bizantino y a reafirmar el celibato del clero. Fue ordenado sacerdote de rito bizantino y posteriormente llegó a ser arzobispo de Polotsk, hoy Bielorrusia. Cuando Josafat estudió las doctrinas de los padres de la Iglesia, se quedó fascinado por ellos. Al profundizar en la tradición de los padres, advirtió claramente cómo ellos habían sido fieles depositarios y transmisores de las verdades reveladas, y cuando fuera necesario recomenzar a recordar sus enseñanzas. Estaba muy convencido de ello. Reconoció igualmente que el pensamiento de los padres de la Iglesia Oriental en ningún modo habían sofocado la unidad de la Iglesia Católica. Al contrario, se dio cuenta que la unidad y la pluralidad universal tienen en sí mismas una tal belleza espiritual que no pueden dejar de estar siempre unidas. Había que trabajar, pues, y juntos en favor de una sola iglesia, de un solo rebaño, al cual conducir las ovejas guiadas por un solo pastor que era el Papa, no viéndolo solo como un simple hombre, sino como el pastor de la Iglesia Universal por voluntad de Cristo, recordando igualmente que la voluntad de Dios expresada en su palabra es una palabra eterna que no cambia, pues permanece válida por siempre. Como obispo, San Josafat convocó a sínodo a los pastores bajo su mando para enfrentar la crisis. Publicó un catecismo, dispuso ordenanzas sobre la conducta del clero y buscó acabar con las interferencias del poder secular en los asuntos de la iglesia local. A la par, trabajó incansablemente por asistir a sus ovejas, fortaleciendo la administración de los sacramentos y la atención a los más necesitados, pobres, enfermos y prisioneros. Josafat orientó su ministerio basado en la convicción de que era posible la unidad en la diversidad. Primero como monje y fundador de los monasterios de Witten y Zerovice, y luego como obispo de Vitebska y coadjutor de Polotsk, de la que se convirtió en arzobispo en 1618.
y fue precisamente por su apertura a la pluralidad de expresiones de la fe y al respeto de la unidad de la única fe que sus detractores comenzaron a acusarlo de ser un proselitista, secuestrador y ladrón de las almas de la Iglesia Ortodoxa. En realidad, Josafat nunca había dejado las expresiones litúrgicas orientales, pues en vez de adoptar el latín en la liturgia, mantuvo la lengua eslava antigua y basó su enseñanza esencialmente en dos fundamentos: la fidelidad a la sede de Pedro y a la tradición de los padres. Su celo pastoral le acarreó calumnias, críticas malintencionadas e incomprensiones. Se hizo de enemigos externos, pero también de inesperados enemigos internos, puesto que muchos católicos querían evitar el imperio de la disciplina espiritual y las exigencias propias de la caridad. De esta forma, se convirtió en blanco de una serie de conspiraciones para defenestrarlo e incluso matarlo. El santo, en respuesta al peligro inminente sobre su vida, llegó a decir: «Estoy pronto a morir por la Sagrada Unión, por la supremacía de San Pedro y del romano pontífice». Así, el 12 de noviembre de 1623, al grito de «muerte al papista», San Josafat fue atacado por la turba y luego asesinado. Cayó atravesado por una lanza. El beato Pío IX en 1827 fue el encargado de canonizar a San Josafat, convirtiéndose en el primer santo de la Iglesia Católica de Oriente que pasó por un proceso formal de canonización. Durante el Concilio Vaticano II y a solicitud del Papa Juan XXIII, los restos de San Josafat fueron puestos en el altar de San Basilio en la Basílica de San Pedro. El Papa Pío XI, en su carta encíclica Ecclesiam Dei, escribió que San Josafat comenzó a dedicarse a la restauración de la unidad con tanta fuerza y tanta suavidad a la vez y con tanto fruto que sus mismos adversarios lo llaman ladrón de almas. Señor y Padre nuestro, te suplicamos que levantes a tu iglesia con ese espíritu con el que se llenó tu siervo San Josafat, tu mártir y obispo, cuando dio su vida por sus ovejas, para que por su intercesión también nosotros seamos movidos y fortalecidos por el mismo espíritu y no nos alejemos de dar la vida por nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. San Josafat, ruega por nosotros. Amén.